Seguimos, segundo bloque. Decía yo que de comisiones obreras y UGT hay mucho que contar. Almudena, muy buenas noches, querida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT manejan un entramado de empresas por valor de 240 millones de euros en activo. Y es que controlan desde inmobiliarias, promotoras e incluso aseguradoras, unas empresas que obtuvieron un beneficio de más de 10 millones de euros. Lo vamos a ver con más detalle en el siguiente vídeo. Comisiones obreras y UGT controlan un entramado de sociedades que suman unos 240 millones de euros en activos. Las principales centrales sindicales suman una veintena de empresas relacionadas con el ladrillo, sin tener en cuenta las cooperativas con las que ha construido miles de viviendas. Comisiones Obreras es dueña de la promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, que ganó casi 5 millones de euros en el año 2010 y que cuenta con unos activos que ascienden a 42 millones. Algo más de la mitad, 22 millones, suma de Inco Inmobiliaria. Comisiones Obreras también cuenta con un grupo de promotoras en Aragón. Otro sector en el que ambos sindicatos son socios es el de las aseguradoras. Concretamente, la firma Atlantis, UGT y Comisiones tienen presencia en las 4 empresas del grupo con participación que van del 5 al 20% de capital. En total, el entramado suma 53 empresas, organismos que tuvieron unos beneficios de 10.595.000 euros. Al margen de las 53 sociedades, hay otras 6 que siguen activas. Los sindicatos cuentan con otro medio centenar de organizaciones entre fundaciones, federaciones y cooperativas. Alberto. A mí me recuerda esto un poco al sistema lobby, ¿no? El lobby sindical, el lobby político del PSOE que han hecho en Andalucía. Es decir, ¿y cómo vendieron esto? ¿Cómo todo esto persiste y pervive, ¿no? Es decir, ¿cómo ha tragado la población este anzuelo que decíamos antes y como tal? Pues porque, bueno, pues veníamos de un sistema en que ellos vendieron, dijeron, bueno, todo el que está arriba, pues realmente va a robar siempre. Crearon esta idea de que el que está en la clase dirigente viene mangando y el pueblo ha dicho, bueno, pues estos son de los míos, para que esté el otro, que esté este, que yo me identifico con él. Porque de otra manera, la demagogia consiste en este doble lenguaje. O sea, cambio completamente, doy un lenguaje visual, donde aparezco siempre con una vestimenta, digamos, cómoda, donde me acerco mucho y me identifico mucho con la clase obrera. Pero luego tengo la realidad, que es que empiezo a construir un lobby, un sistema por el cual creo una estructura de poder. Una estructura de poder que además ha estado, y de hecho en los temas que veremos luego, muy connivente con el poder establecido a la hora de generar unos beneficios que quedan absolutamente al margen de los ciudadanos. Pues he oído y he visto este vídeo con absoluta perplejidad. No veo que sea una actitud ilícita. Por supuesto, los sindicatos tienen personalidad jurídica y pueden desenvolver su actividad haciendo, en fin, creando empresas y demás. Eso no es ilícito, pero lo que sí me parece es inapropiado. O sea, sí que me he sentido sorprendido viendo esa capacidad de competir en el mercado. ¿Y para qué? ¿Y todo para qué? Y lo que me ha venido a la memoria es aquella cooperativa de viviendas que montó UGT hace 20 años, la PSV, creo que es la PSV, y que mucha gente recuerda cómo empezó, pero toda España recuerda cómo terminó. Con un desfalco tremendo, con miles de ciudadanos decepcionados, estafando a todos los proveedores y, bueno, pues arruinando a muchísimas empresas, ¿no? Sí. Parece absolutamente inapropiado, porque además esos beneficios que generan estas empresas, ¿dónde van? Sí. Si los sindicatos no son sociedades ni accionistas que se reparten los beneficios, ¿dónde van? Zapatero a tus zapatos. Se le llena la boca del mercado, ¿no? De ese ente maligno y pecaminoso que es el mercado, que está aquí para perturbar la paz social y para enmendarnos la plana y quitarnos la legitimidad, y quitarnos la soberanía estatal, y ellos actúan en el mercado. Y actúan en el mercado en todos los niveles, actúan como empresarios. Me gustaría saber si el día de mañana, Dios no lo quiera, se tienen que ver algunas de las empresas de las que ellos gestionan y se enorgullecen de gestionar, tienen que echar a la calle a gente porque tengan un problema económico. Si van a aplicar... No. Pero eso no es en el día de mañana. O el día de mañana o el día de pasado. Si van a aplicar la reforma laboral, o ellos voluntariamente van a dar 45 días. Me gustaría saber... Hay un ERE, ¿no? Si lo hay, pues me gustaría saber si ellos van a pagar 45 días por año o van a pagar lo que ahora la ley les habilita. Han esperado a la ley. O si ellos utilizan el modo de contratación
indefinida para todos sus empleados cuando se dan las circunstancias que tienen que dar, o acuden a las diferentes fórmulas que a veces hasta en fraude de ley ellos mismos aplican o podrían aplicar. ¿Es legal que tengan empresas? Por supuesto que es legal, por supuesto que es legal. Es legítimo que desarrollen empresas y actividades y actúen en el mercado. Lo que pasa es que no se puede tener un discurso tan maniqueo de hablar del mercado de una forma tan despectiva y tan abracadante cuando ellos mismos están beneficiándose de ese mercado y actuando ya no solamente en los sectores más denostados por ellos mismos, en esos sectores especulativos como puede ser la construcción y en otros sectores como puede ser la gestión de fondos de pensiones. O sea, el máximo exponente especulador de los fondos de los propios estados. Los fondos de pensiones son los que pueden conseguir elevar la prima de riesgo de un Estado. Ellos forman parte de los fondos de gestión más importantes que hay en este país. Pero bueno, aquí lo más grave de todo es que no se puede dar un discurso tan maniqueo y por un lado diciendo una cosa y actuando de otra manera, porque esto lo debe saber la ciudadanía. Estos mismos que salen a la calle diciendo que están recortando los derechos de los trabajadores, me gustaría saber si el día de mañana en sus propias empresas van a aplicar la reforma o ellos mismos van a aplicar el mejor de los estatutos de los trabajadores que teníamos antes de la propia reforma que realizó el PSOE el mes de mayo del año pasado. Eso es lo que me gustaría a mí saber y es lo que hay que estar pendiente. Yo no tengo nada en contra de que los sindicatos hagan negocio. Y con esto, dicho esto, es decir, yo no tengo en contra de que pongan, por no sé, una planta de cacao en Sudamérica. No tienen ningún tipo de compatibilidad. Lo que pasa es que en este caso sí hay claras incompatibilidades donde se podría derivar incluso, pues, no sé si algún ilícito penal, pero desde luego hay incluso alguna cuestión que ya está en manos del juzgado. Y pongo, por ejemplo, un dato. Atlantis, además que lo ha mencionado Almudena en la entradilla, Atlantis Seguros, que pertenece a Comisiones Obreras, y luego Previsión Atlantis, que pertenece a UGT, las dos han recibido dinero de mediadoras, de broker, Uniter y Vitalia, de la partida 31L del fondo de reptiles que estábamos hablando antes. Entonces, ahí sí estamos hablando de otra cuestión totalmente diferente, porque te estás beneficiando de tu posición con las administraciones para obtener dinero de las propias administraciones. Entonces, ahí sí hay un choque y una confluencia de intereses que sí pasamos a otra situación totalmente diferente, ¿no? Pero es que hay que ir más lejos todavía, ¿eh? O sea, tienes bastante razón, pero no está bien que los sindicatos planten cacao en Sudamérica. No está bien aunque sea legal. O sea, aquí zapatero a tus zapatos y cada uno a lo suyo. Hablamos de ética, y aunque ¿no? aunque un ayuntamiento sea legal que tenga una ginecóloga en plantilla, no es apropiado que el ayuntamiento compita con el sistema de salud y con la seguridad social. Por eso ponía el ejemplo muy lejos. Y como los sindicatos están subvencionados por las administraciones públicas, y como hay dinero público y parte de los impuestos de todos los ciudadanos van a los sindicatos, tendrían que dedicar el 100% de sus energías a la actividad sindical. Y la actividad sindical no es montar fondos de pensiones, y la actividad sindical no es montar cacao en Sudamérica. Sí, no, que me parece. Ahora, si hubiera público, lo digo muchas veces, José María, si hubiera público, una grada de público, estarían aplaudiendo. Claro. ¿Vale? Claro. Porque lo acabas de decir, es muy coherente, muy lógico y es sangrante. No, que me parece muy correcta tu apreciación, además me parece bastante, que va bastante incardinada, ¿no? Pero ponía ese ejemplo para ilustrar simplemente que si tiene un negocio que no tiene nada que ver con la actividad que están realizando, pero es que en este caso, en el caso de las aseguradoras, por ejemplo, es que ahí hay una colisión de intereses que es bastante flagrante, ¿no? Y bastante llamativa, ¿no? Y entonces es que ya te estás aprovechando de tu situación y tu posibilidad de negociación con las administraciones para coger dinero, que este dinero va simplemente para financiarse el propio sindicato, ¿no? Entonces, y además cuando hay además un discurso permanente que los sindicatos, pues no, es que los sindicatos se financian simplemente con las cuotas de los afiliados. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de boca de dirigentes sindicales, ¿no? Y luego, yo creo que hay un aspecto que no deberíamos olvidar. Vamos a recordar, Andrés, vamos a recordar lo que la Junta entregó a los sindicatos mayoritarios, comisiones de UGT en el mes de diciembre. Son 9 millones de euros. 9 millones de euros. Sí. Con este dinero están haciendo negocio. Pero claro, pero pasa una dinero cosa. Es nuestro. Pasa una cosa además, Agustín. No solamente quería decirle que lo que ha dicho el alcalde, yo le añadiría, por si hubiera que añadirle algo, es que si eso es legal, que cambien la ley. Que cambien la ley, porque
los sindicatos mayoritarios, porque también quisiera hacer esta apreciación. Claro, hablamos muchas veces, que lo hagas. Yo soy el primero que hablo de los sindicatos y, oye, estoy hablando de UGT y de... no hay que denostar a los sindicatos para nada. No hay que denostar a los sindicatos, que hacen algunos una labor muy buena. Totalmente cierto. Exacto. Entonces, vaya por ahí mi primera apreciación. Es que ya lo han hecho esto. Es que medrar en el mercado y en el sistema financiero que ellos critican, utilizar su estructura financiada con medios públicos para crear confrontación, como se está creando ahora, intentar calentar la calle, movilizar con dinero público, obstaculizar, alterar la convivencia ciudadana, con un historial de fracasos económicos. Decías tú el caso, y recordabas el alcalde con muy buen criterio el caso de las viviendas de PSV, pero recuerdo también el caso de formación, de los Forcen estos, o sea, es una historia de amor y odio entre el dinero y el poder. Por eso te hablaba antes de lobby. Y no podemos estar ahora cerrando, como han hecho, criticando y movilizando a la gente en contra de la reforma laboral, cuando ha habido un despido de 200 personas, de sus propias, que ellos mismos controlan su propia estructura, aprovechando la nueva modificación de la reforma. No, que yo, vamos, por puntualizar una cosa rápida, que yo creo que no podemos hablar ni de lobby. ¿Por qué? Porque al final el gran problema de los sindicatos es que han sido absorbidos por ese gran estómago y se han fusionado prácticamente con la administración. Si fueran un lobby, pues si por lo menos fueran un lobby, fueran un órgano de contrapoder, pero es que al final han sido engullidos y fagocitados, que eso es lo peor. Vamos a por una llamada. Sí, me gustaría decir que estos señores que han estado tanto tiempo callados, esto de no sé de qué va, pero me opongo, que están todos gordísimos, o sea que no pasan ningún hambre, porque salen ahora cuando han estado 7 años tapados con las enahuillas, tapaditos y calladitos, y ahora que ha cambiado el gobierno, salen ellos a alargar y a ponerle mal cuerpo a todo el mundo, que Córdoba está muerta, nada más que de todas las pasquines y todas las cosas que van dejando por todos los sitios. Gracias. Claro. Y es que las últimas subvenciones, como dicen bien, el gobierno Griñán acaba de darle otros 25 millones, 90 le dio hace un par de meses y sacan dinero para o sea, entonces, a eso que llamamos paz social, ¿qué es? Sencillamente es control puro y duro, pagado a base y comprado a base de dinero de todos, ojo, de dinero de todos. De todos, que así están los ayuntamientos como están y así están las cosas como están. Más allá de esto, yo haría también una reflexión que no son creíbles. En el aspecto de la formación. La formación no es solamente, la partida que hay en la que realizan, que es una partida finalista de formación que hacen los sindicatos con dinero público, sino además toda esta partida de formación, de la partida 32B, la 32D, que ese dinero, gran parte de ese dinero no lo han canalizado o vehiculado a través de los sindicatos, sino que ha sido directamente formación a las empresas. O sea, si se suma todo este dinero, deberíamos de ser seguramente el pueblo más formado, no solamente de España, sino de Europa. Incluso voy más allá de Europa todavía, tendremos que estar exportando mano de obra formada, pero vamos, claro, porque con todo este dinero que se ha transferido para formación, si solamente lo que se ha transferido para peluquerías, como apuntaba en este caso un cargo político, diría, pues tendríamos que ser pues el polo puntero de toda Europa, ¿no? Porque con todo este dinero que se ha vinculado y que se ha transferido para formación. Para ir rápidamente en dos detallitos, ¿qué es? En Jerez de la Frontera. Bueno, un caso reciente de una empresa que había recibido pues más de 5 millones de euros contando formación y lo que recibió del Fondo de Reptiles, pero es que antes había recibido otros 3 millones del PLENCA, del Plan de Empleo. Y esa empresa era de un ex alto cargo de la Junta en Sanidad de la Junta Andalucía. Un detallito, eso es un detallito. Es que el reproche que subyace en esa noticia es que mientras los representantes sindicales se dedican a montar empresas y a hacer negocios, están descuidando su función natural. O sea que ninguno de nosotros estamos denostando ni a los sindicatos mayoritarios, ni a los pequeños, ni a ninguno. La función sindical está incluso reconocida especialmente por la Constitución y hay, en el desarrollo, en el organigrama del Estado, tienen su papel. Pero su papel
es ayudar a sacar la economía adelante. Su papel, y más en este momento, es ponerse del lado del empresario, del lado de la administración, y ayudar a ver cómo hacemos que España sea más competitiva, más productiva, y ayudar a sacar adelante la situación. No tener esa doble moral. Sí, según quien gobierne estoy a favor, según quien gobierne estoy en contra. Así que la persona que nos ha, que ha hecho esta llamada, con toda razón. Huelga general, en todo caso, le han hecho a partido de un color y de otro. Quiero decir, no es que la huelga... Pero ¿qué opinan, por ejemplo, cuando los sindicatos alemanes aplauden las medidas que se han tomado ahora por el gobierno, ¿no? El sindicato igualmente, y aplauden estas medidas porque consideran que son las adecuadas. Independientes, por cierto. Independientes, por cierto, que sí se financian. Cuando tú decías que aquí sale con el discurso de las cuotas, no, las cuotas serán en otro país. O los sindicatos se financian en otra cuota en otro país. En España no. En Alemania sí. Vamos a por otra llamada. Soy Antonio de Málaga y quiero expresarme sobre estas huelgas y estas manifestaciones que hay, porque yo he sido sindicalista 20 años. He estado de enlace cerca de otros 20 años. He sido de finanzas de comisiones obreras, que me ha dado asco cuando llevaba ya 10 o 12 meses el asco, porque la UGT siempre ha sido una guarda, porque ha estado a favor del gobierno del PSOE, y comisiones obreras que me decía mi fascista por estar en el PSOE, y se pasaban casi todas a PSOE, y ha vuelto a hacer la misma porquería. Y estas manifestaciones están... Chicos. Bueno, no sé, alcalde, si quiere decir algo, pero yo creo que es manifiesto lo que dice un propio sindicalista. O sea, es decir, le da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? Porque ha visto cómo se han ido... la perversión del sistema. La perversión del propio sistema. Es decir, se han ido poco a poco, adaptando a la piel de los intereses de la clase dirigente de los sindicatos que mandan el Estado, y sobre todo a los intereses concretos de un partido. Yo vuelvo a insistir, no son inocentes. Yo no sé si será legal, pero inocentes no son, porque también en todo el tema que se ha creado en Andalucía, toda esta trama perfectamente estudiada para ir incorporando al mercado de trabajo a las administraciones, tanto locales, provinciales como autonómicas, a muchísima gente, y han tenido que ver en todos esos concursos, si es que se han sacado, han tenido mucho que ver ellos, o sea, todos los sindicatos han estado precisamente, validando. Es que por ley en los ERE tienen que participar los sindicatos mayoritarios, es que por ley. Álvaro, vamos allá, y en las cajas de ahorros también tienen que estar los sindicatos, por ejemplo, y es que podemos poner uno y otro ejemplo, ¿no? Quiero decir, y en Telefónica, la presencia masiva, ¿no? Hemos leído hace unos días que había un miembro del Consejo de Administración de Telefónica. Hombre, es que ganaba en Bankia. En Bankia, en el caso de los 180.000 euros, ¿no? Pero en Telefónica hay otro que procede de los sindicatos, no pensad el nombre. En Alemania es bastante común que los sindicalistas estén en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Es bastante común, pero también tenemos que desempeñan una labor completamente diferente, es defender los intereses de los empleados en el propio Consejo de Administración, y no como aquí ser un resorte más del servicio del clientelismo político que se tiene en los consejos de administración, tanto de empresas públicas como privadas, o que han sido antiguas empresas públicas, o en cajas de ahorro, o en diferentes tejidos empresariales, ¿no? Alberto. Aquí dice la ABC que comisiones obreras y UGT, 15% cada uno, son socios de Telefónica. ¿En los fondos de pensiones telefónicas? O sea, que vamos a ver, estamos hablando ni más ni menos que gestionan fondos o forman parte de gestoras de fondos de inversiones que gestionan pensiones, es decir, que son ni más ni menos, que a poco que se analice, a poco que sepa alguien de sectores financieros, son los que al final mueven el dinero por el mundo, son los que al final son los que hacen tambalear las políticas económicas de los diferentes países, porque son los que tienen más dinero y se ponen a mover por los mercados buscando siempre el interés más favorable. Está bien, pero... Y ahora que salga un sindicalista, me saca una bandera y me diga, mire usted, los mercados qué malos son, qué terribles son, cómo podemos estar en manos de corporaciones internacionales que lo que hacen es mover los fondos por todo el mundo de forma especulativa, y tú formas parte de las 4 más importantes que hay en España, y España, a efectos de fondos de inversiones, no es una economía precisamente pequeñita, pues mire usted, esto es de
de traca. No, que hombre, que yo creo que aquí hay que repartir también responsabilidades. Gobiernos de uno y otro color también estaban repartiendo dinero público y sabían, o es que no sabía el gobierno central y los gobiernos autonómicos los negocios que tienen los sindicatos, porque ya si lo sabemos los periodistas y aparecen en los periódicos y no lo sabe el gobierno, oye, pues entonces para preocuparse. No. Entonces esto también se debe de poner en marcha las medidas necesarias para establecer o bien un régimen de incompatibilidades que se ajuste a otra realidad distinta a esta, o la medida que sea, pero no puede haber, tampoco es que pasaba por allí, es decir, que no sabía lo que estaba pasando. Pero no es justo poner en el mismo saco a unos y a otros. O sea, que ha tenido que ver el gobierno de Mariano Rajoy hace pocas semanas y ha disminuido la aportación que el Estado le va a hacer a los sindicatos y a los partidos políticos. Bueno, pero, es decir, pero eso no quita ni otra reflexión. Quiero decir, no la quita, pero no estamos perfectamente el dinero que estaban recibiendo y ya han gobernado antes. Pero no estamos en el mismo saco y estoy absolutamente seguro que cuando haya cambio político en la Junta de Andalucía, episodios como los de los ERES no va a haber nunca más. Eso estoy absolutamente seguro. Y en los episodios de los ERE, lo acabáis de decir vosotros, los sindicatos han tenido mucho que ver, por acción o por omisión. Pues ni por acción ni por omisión van a tener participación más en asuntos como este. La era de los ERES pasa a la historia. Yo lo que espero es que, vamos a que se recupere. Así, desde luego, la credibilidad no la pueden tener. Vamos a aportar la llamada. Buenas noches. Un cordial saludo para todos. Quisiera hacer una apreciación aprovechando que hay una persona del Partido Popular, y es que dado lo poco que se lee en los periódicos en Andalucía, pienso que la gran mayoría de la gente no está enterada de lo que está sucediendo. Y luego le diré que sería de vital importancia que el presidente del gobierno saliera a la televisión pública a explicar todo lo que está sucediendo con el tema de la reforma laboral. Porque el otro día he presenciado en una cafetería de aquí de Marbella cómo una persona de la UGT tenía sentada a un grupo de gente y le estaba explicando la reforma laboral. Bueno, suponemos, se ha cortado, pero suponemos como por dónde iba, ¿no? José María. Bueno, lo que debe quedar claro es que por fin hay un gobierno que gobierna. Y hay un gobierno que toma medidas. Y hay un gobierno que toma medidas y las toma enseguida, no de forma precipitada, sino porque lleva años preparándose para este momento. Son medidas previsibles, son medidas que estaban incorporadas a su programa electoral y no se está haciendo nada que no se hubiera anunciado en términos generales. Cosa distinta es que aparezca un nivel de sorpresa y ante determinados datos imprevistos pues haya que tomar decisiones no anunciadas. Es un gobierno que gobierna y es un gobierno que ha afrontado la reforma laboral de manera decidida. Primero se ha dado la oportunidad a los agentes sociales para que deliberen entre ellos y tomen decisiones. Y es la indecisión común entre patronal y sindicatos la que determina que el gobierno tome esta decisión. Han sido medidas aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, aplaudidas por el Banco Central Europeo y aplaudidas por muchos ministros y presidentes de gobierno de varios países. En ese sentido parece que vamos en la dirección correcta. ¿Se trata de explicarla? Bueno, yo creo que todos tenemos el común objetivo de tomar medidas para crear empleo. ¿Estas son medidas para crear empleo? Pues desde luego las medidas lo que van directamente a desincentivar la no creación de empleo. Es decir, este sistema rígido que había de contratación y ese sistema rígido que había para en su momento extinguir una relación laboral, pues se ha disminuido esas rigideces. En el momento en que elimina las dificultades para terminar con las relaciones de trabajo, estás facilitando la creación de relaciones de trabajo. A mí me parece que van en la dirección correcta. Obviamente son medidas que tienden a incentivar, son finalistas, tienden a intensificar la creación de empleo y sobre todo la inversión extranjera, ¿no? Es decir, ahora mismo una situación en la cual creamos un país que sea interesante invertir aquí porque las condiciones laborales son más flexibles, porque permite llegar al mercado de trabajo de una forma muchísimo mejor y más ágil que antiguamente y que al fin y al cabo se tenían que desarrollar. Pues esto, como cualquier medida, tiene un periodo de adaptación y tiene un periodo de aplicación y que inicialmente se puede generar una pérdida de empleo pues porque se va a producir un ajuste en el mercado laboral, pero a lo que tiende el resultado final es que se empiece a crear empleo en un futuro. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tardará? Pues va a depender de otra serie de circunstancias que tendrán que ir acompañadas de otra serie de medidas y que sí debo de darle razón a esta llamada en que sí es cierto que no se ha explicado con la suficiente entidad.
Hace poco acudí al Parlamento el señor Rajoy, creo que hizo una explicación meridianamente clara de las circunstancias que llevó aparejado las medidas que se han tomado y que sí es cierto que se está envenenando por parte de los sindicatos cuáles son las medidas que se han tomado y se están totalmente desdibujando para que se cree un mal estar social que lleva a la gente a la calle y inicia una serie de quejas. El pueblo no recibe claramente en qué consiste. Y eso está bien, yo estoy de acuerdo, pero ahora que hay un recorte de derechos laborales, ¿los hay, sí o no? Sí, obviamente. Y ¿hay un abaratamiento del despido? ¿Los hay, sí o no? Obviamente. Pero otra cosa es... Yo a eso no le llamo recorte. Bueno, disculpa. Si podemos hacer aquí cábala terminológica de si lo llamamos de una manera o lo llamamos de otra. Ahora bien, ¿hay abaratamiento del despido, alcalde, sí o no? Parece que sí, ¿no? Si antes era unos determinados días y se baja el número de días, hay un abaratamiento claro. Ahora bien, otra cosa es que por el contexto, por la coyuntura, pues sea necesariamente imperiosa hacer una reforma laboral y que los trabajadores que están trabajando en este momento cedan además generosamente parte de sus derechos para que al final, a 2, 3, 4 años vista, esta maquinaria laboral pueda empezar a despegar. Ahora, al César lo que es del César y las cosas como son. Andrés, ¿hay recortes laborales? Andrés, sí, los hay. Claro no conozco un solo medicamento que no tenga contraindicaciones, que no tenga efectos secundarios. Ya, pero habrá que explicar bien el prospecto del medicamento, ¿no? Exactamente. Es decir, y tenemos toda la letra, ¿no? a un enfermo, tenemos a un país enfermo, tenemos, hombre, porque tenemos una tasa de paro que es insostenible. Y ese remedio, además, yo creo que Mariano Rajoy lo ha dicho, son medidas que no gustan a nadie, que a él no le hubiera gustado tomar, que son difíciles, que son transitorias, pero que hay que tomarlas. Yo te digo que estoy de acuerdo en que no, y esto lo pienso, que no falla la comunicación. Pero vamos a ver, pero hay que escuchar un spot. Yo te voy a poner un ejemplo. Tenemos un spot en la radio ahora mismo que dice claramente, llamando a la movilización el día 29, que dice que te despiden por estar enfermo. No, te despiden por estar enfermo. Sí, sí. Lo que dice la reforma laboral es que, mire usted cuando cae enfermo, tiene 2 días hasta que tramita el parte. Si usted reiteradamente se pone enfermo 2 días, reiteradamente por 2 días, y no aporta parte, porque tienes ahora mismo derecho a no aportar parte durante esos 2 primeros días, pues obviamente parece lógico que si reiteradamente se produce esta circunstancia, el empresario tenga un mecanismo de defensa, porque hasta la fecha no la tenía. Entonces, ¿hay que hacer un esfuerzo de comunicación? Yo ahí discrepo contigo. Hay que hacerlo y mucho. Y no solamente explicar la bonanza de la medida con carácter general como acabamos de hacer nosotros, diciendo esto es una medida para el futuro. No, mire usted, aquí lo que se está diciendo es que ahora esto es de esta manera. Ahora, mire usted cuando estaba haciendo un convenio colectivo y estaba y tenía un convenio colectivo de ámbito regional, cuando llegaba la empresa, ese era el mínimo por el que usted podía negociar. Ahora usted se puede descolgar. Y si esa empresa no se siente identificada con los intereses que estaban representados en ese convenio colectivo de ámbito superior, pueden llegar a acuerdos que se adapten. ¿Es eso malo? ¿Es recortar esos derechos? Por eso yo te creo digo, que es ir hacia adelante. Está muy bien explicado. Vamos a hacer una pausita, Alberto. Sí, ¿retomas tú? Te lo puedo asegurar. Nos vamos, nos hemos pasado ya 3 minutitos de este primer bloque. Volvemos enseguida hablando de este interesante tema. ¿Y otros? Sí,